Me agradan mucho las propuestas que se han ido desarrollando para el mundo de los videojuegos. Recuerdo que cuando era más joven, si quería disfrutar de una experiencia de juego óptima, tenía que invertir una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, ahora, para jugar los videojuegos más populares, existe una opción más accesible, el Xbox Series S, una consola que me ha gustado mucho y de la cual quiero compartir mis impresiones contigo. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Iniciemos con su precio, el cual es de aproximadamente $400 en mi país, y lo sé, es un abuso. Sin embargo, a pesar que las tiendas departamentales lo venden a ese monto, sigue siendo la opción más asequible si uno quiere jugar a una buena calidad. Podrías estar diciendo ahorita, ¿por qué no comprar un PC con ese dinero? Y es que si presupuesto una computadora por $400, solo me alcanzaría para un procesador con gráficos integrados y 16 GB de RAM, y quizás una persona que piensa a largo plazo le podría resultar atractiva la oferta, ya que puedes añadirle una gráfica potente, aumentar el almacenamiento o customizarla. Pero cuando llegas a una edad en la que estás atrapado con levantarte, trabajar e ir a casa, muchas veces el tiempo para jugar es escaso y solo necesitas algo con lo cual divertirte, por lo menos el poco tiempo que tienes para jugar. Y una de las opciones, además de ser accesible, es la Xbox Series S, una consola que desde el 2020 sigue recia a caer. Recuerdo cuando antes la criticaban por no incluir lectora de discos, y ahora, en muchos países, es una fiel compañera para aquellos que buscan jugar a videojuegos a buena calidad sin invertir tanto. Además, ¿cómo no amarla? Es compacta, minimalista y potente. Literal, es una consola que puedes poner fácilmente en tu mochila e ir a la casa de algún conocido para jugar. Además, tiene una increíble propuesta de valor, el Game Pass, un catálogo inmenso de videojuegos que por un pago mensual estará a tu disposición, en el cual podrás encontrar desde títulos indies hasta las últimas novedades. Asimismo, cuenta con una velocidad de lectura y escritura que es wow, encima de permitirte tener varios videojuegos abiertos al mismo tiempo y saltarte entre ellos con tiempo de carga mínimos. Puedes mantener partidas abiertas cuando se haya apagado la consola, lo cual te llegas a acostumbrar, pero las primeras veces es una cosa de locos. Sin embargo, no todo es bueno. Por ejemplo, uno de sus puntos débiles es su almacenamiento, el cual se limita solo a 364 GB para guardar tus videojuegos, además de su dependencia a la conexión a internet para que funcione correctamente, debido a que gran cantidad del contenido requiere que la consola verifique las licencias en línea para asegurarse de que se está autorizado para su reproducción. Pero, ¿qué opinas tú? Por mi parte, siempre he sido un chico PlayStation, más que nada por motivos sentimentales, ya que mis padres me regalaron mi primera consola de la marca con mucho esfuerzo cuando nuestras finanzas no eran las mejores. Sin embargo, ser un chico PlayStation no impide que pueda hablar positivamente de la competencia, por lo que para mí el Xbox Series S es una de las mejores opciones si uno es un jugador casual. Tiene un catálogo amplio de videojuegos, un mando muy cómodo, buena calidad, una buena velocidad de lectura y escritura, volviéndola de las mejores opciones si llegas a casa después del trabajo para jugar. Quizás juegues 5 minutos antes de irte a dormir por el cansancio, pero de que juegas, juegas. Asimismo, si esta consola no te convence, hace poco hice un video sobre la Nintendo Switch, el cual te dejo a continuación. Dale click, así nos estamos viendo en ese video.